Queremos resolver la ecuación matricial 3x más b es igual a c dada la matriz B y la matriz C. Primero describamos nuestros pasos aquí a la derecha. Si tenemos 3x más b es igual a c, para el primer paso restaremos b a ambos lados de la ecuación. Entonces tendríamos 3x más b menos b. Es igual a c menos b por supuesto, b menos b será 0. Entonces ahora tenemos 3 veces x es igual a c menos b. Ahora, para resolver esto para x, que es realmente la matriz x, multiplicaremos ambos lados de la ecuación por 1 3, que es el recíproco de 3. Entonces 1 3 veces 3x es igual a 1 3 veces la cantidad c menos b bien 1 3 por 3 es igual a 1. Una vez x es igual a x, o matriz x. Entonces la matriz x es igual a 1 3 veces la diferencia de estas dos matrices, c menos b. Ahora sigamos y configuremos esto usando las matrices reales. Entonces 3 veces matriz x, más la matriz b que es este determinante de 2 por 2, es igual a la matriz c, que se da aquí. Entonces, de nuevo, el primer paso será restar la matriz b a ambos lados de la ecuación. Lo que nos daría 3 veces matriz x igual a matriz c. Menos matriz b. Así que ahora seguimos y encontramos la diferencia de estas dos matrices restando los elementos correspondientes. Entonces el elemento en la fila 1 columna 1 es negativo 12 menos negativo 3, que es negativo 12 más 3 o negativo 9. El elemento en la fila 1, columna 2, es 1 menos 5 negativos, que es 1 más 5 o 6. El elemento en la fila 2, columna 1, es 5 menos 1 negativo, o 5 más 1, que es 6. Y el elemento en la fila 2 columna 2 es 13 menos 1 que equivale a 12. Ahora, para el siguiente paso para resolver la matriz x, multiplicaremos ambos lados de la ecuación por 1 3, que nuevamente es el recíproco de 3. Entonces tendríamos 1 3 veces matriz x es igual a 1 3 veces esta matriz de 2 por 2. Entonces a la izquierda tenemos 1 3 veces x, que es solo x o matriz x. Entonces, la matriz x es igual a 1 3 veces esta matriz de 2 por 2. Así que cuando realizamos la habilidad de multiplicación, la primera fila sería 1 3 veces negativa 9 y 1 3 veces 6. La segunda fila sería 1 3 por 6 y 1 3 por 12. Entonces la matriz x es un determinante de 2 por 2 donde la primera fila sería 1 3 veces negativa 9 es negativa 3. 1 3 por 6 es 2. Y la segunda fila sería 1 3 por 6 es 2, 1 3 por 12 es 4. Entonces esta es la solución a la ecuación matricial. Espero que hayas encontrado esto útil.